Hola mis amigos, es un placer saludarlos en este comienzo de semana. Sé que algunos estamos empezando ya una nueva época, algunos estamos también empezando en esta etapa de los medios digitales, pues estamos dando la oportunidad de presentarles también estos programas de historias olvidadas que me parece importante tenerlo aquí a través de esta red social, a través de estos video podcasts para que pues podamos entender un poco las cosas, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, hoy quiero, antes de empezar con algunas cosas de fútbol, y pues saben que la pasión es el fútbol, pero también esto mueve mucho más allá de la pelota, de las canchas, de todos los que tenemos una posición absolutamente independiente y autónoma. Quiero referirme a lo que yo tantas veces vengo diciendo que es totalmente cierto. Y lo manifesté hace unos días en un TikTok sobre el fiscal Barbosa, donde hice unas reflexiones muy sencillas y lo que hice el pasado fin de semana, también reflexionando lo que está pasando a nivel nacional. Pues bien, creo que es el momento de que se haga un momento de reflexión para todos. Los señores mequetrefes de la Federación Colombiana de Educadores FECODE, porque para mí es una entidad, y lo digo con todo el debido respeto que se merece, que para mí es un sindicato al servicio de mucho mequetrefe, de mucho barrabruto, como dice Gabriel Meluc, el periodista del diario El Tiempo, eh, pues no parece no entender nada. Ellos tienen un afán de ego, tienen un afán de ser, que se quieren creerse en los dueños de la ética y de la moral, cosa que no han entendido, pues realmente es muy triste. Uno cuando se da cuenta de los allanamientos de la fiscalía a esa entidad, pues uno no le sorprende nada. Eso es, esta vida ha pasado, esta vida ha sido así. La vida es tan bonita que a uno le dan este tipo de sorpresas. Pero más allá de la realidad de las investigaciones, buenas o malas o regulares, esta gente, los señores de FECODE son gente muy atrevida, soberbia y prepotente, porque es que uno no los puede calificar en este término, soberbios, con una prepotencia grandísima porque les están investigándole las cuenticas de la donación que le hicieron a la campaña del actual presidente de la República y se pusieron molestos y terminaron de provocar más a la gente. Yo particularmente puedo decirle que cualquier entidad está en todo su derecho de investigar las cuentas, cuando hay deterioro, cuando hay malos manejos, y pues estos señores de FECODE deberían dar una explicación seria y no a punta de amenazar a un periodista y amenazar a todos aquellos que no convivimos de ellos, porque desafortunadamente cada vez que uno los critica, uno les hace una crítica bastante, pues, sin destruir la moral, ni mucho menos, se vuelven enemigos del cambio, que soy un tibio, por ejemplo, me dicen que me tratan que soy tibio, que soy un hombre fuerte, franco y sincero, pero que a mí no me gustan son las formas como insultan a la gente cuando no están de acuerdo con ellos. Pues bien, estos tipos, estos genios, decidieron manifestar su inconformismo sacando a la gente de la calle. ¿Y eso es orden de quién? Del presidente de la República. Que bueno, malo, regular, no debería ser eso. El presidente de la República, según la Constitución y la ley, debe preservar la calma, debe ser el representante de las instituciones. Y más allá de que él sea de izquierda o no, lo triste de todo esto es que Petro llegó al poder con la intención de seguir mamporeando más la credibilidad de la gente. Quiero decirlo desde mi propio punto de vista, que yo no estuve de acuerdo con la forma como se llegó al poder. Siempre manifesté que Petro tenía todo el apoyo de la politiquería rancia de este país, que siempre manifesté mi oposición hacia él, y como lo hice también con Rodolfo Hernández.
y con Fico y con otras personas, eh, siempre manifesté mi crítica al interior de esta realidad. Y pues, ¿por qué lo digo ahora? No lo digo desde ahora, lo dije desde la campaña y desde todo punto de vista, pues lo manifesté. Y mucha gente pues no me cree, pero con el paso del tiempo se da uno cuenta que tenía uno la razón. Estas gentes no han hecho más sino que bambolearse del Estado colombiano, tratar a todo aquel que no piense como ellos. Y eso es muy triste porque lo que se lacera es la democracia, se lacera las instituciones y se maltrata el interés común por encima de todo lo que uno espera de ellos. Pues la historia es esta, porque hay que ser claro y hay que mirarlo con los dos polos. El señor Barbosa, pues ordenó este allanamiento de manera increíble, pero cierta, y pues más allá de uno si fue un allanamiento legítimo o ilegítimo, queda muy mal, pecó en demostrar por qué donó esos 500.000 milloncitos que dicen por ahí, le donó a la campaña. El señor Alarcón, uno de los mequetrefes más imbéciles de esta entidad, sale a contradecirse, sale a decir en medios que eso no es verdad, cuando un medio de comunicación como La Silla Vacía detectó que sí habían entregado esa plata, que sí había hecho la gestión a través de Colombia Humana, en fin, una red impresionante que se vio reflejado. Y sale el señor Petro a decir de que esto es una ruptura institucional. La verdad, el señor Petro, y lo he dicho abiertamente, y pueden que los petristas me critiquen, pueden que me digan que yo soy un entregado al uribismo o que soy un fajardista, que si no estoy con ellos estoy en contra de ellos. eh, pues me da exactamente lo mismo. Ellos han tratado de dañar la institucionalidad. Cuando uno ve en la práctica que sí están investigando y está bien que se investigue, como pasó con la mini política, cada quien investigue, que se llegue o no a la verdad, pues vamos a verlo, se discutirá. Pero una gente que es de hipocresía maldita, como Guillén, a quien aprecio mucho como periodista, como persona, porque yo no puedo negar las calidades de Guillén, me parece un gran locutor, me parece un gran investigador, pero para mí Gonzalo Guillén se está equivocando en su fanatismo ideológico. Eso para mí no es ser un buen periodista, es ser aliado de Petro. Eso para mí no lo es. O el caso de la señora Monsalve, que para mí debería ser funcionaria de verdad, de mantener una posición imparcial, no estar allá viéndose allá, dándose pantalla, tratando a todo el mundo de que el fiscal esto, lo otro. Eso se puede discutir, pero yo quiero hacer una salvedad sobre el caso del señor Barbosa. El señor Barbosa eh, se ha extralimitado en sus funciones como fiscal general, del cual fue elegido por la Corte Suprema. Eh, ha cometido muchos errores, desafortunadamente. Le mintió al país con cifras que no eran ciertas. Eh, eh, Utilizó la plata de la entidad para hacerla en vanidades personales. Eso no está bien. Y los últimos meses han sido más de meterse en política, en violentar la constitución, en violentar la ley. Eso no se ve bien para un funcionario público. Eso de verdad demuestra la falta de idoneidad, de respeto por las instituciones colombianas. Eso no es de un demócrata. Eso no es ser alguien en eso. Y lo mismo de Margarita Cabello, que uno también puede discutir la forma como se eligió y todo lo que quieran, pero eso no estuvo bien para el país. Tener a una procuradora con esos cuestionamientos un poco éticos de cómo era su relación con esta familia Char de Barranquilla, pues de verdad deja un mal sabor de boca. Entonces, pues realmente es tristísimo que tengamos que ver noticias sobre todos estos escándalos y no preocuparnos más por las transformaciones que este país requiere, que este país necesita. Entonces, de verdad es absolutamente tristísimo que un, que un que dos entes tan
importantes como la Procuraduría General de la Nación, como la misma Fiscalía, estén politizadas, al servicio de la politiquería. Y eso a nivel democrático no se ve bien. Este es un país que necesita otro tipo de políticas gubernamentales diferentes. Cuando este señor Petro llegó al poder, todo el mundo pensaba de que el cambio iba a ser de manera diferente, que nos llevaba a una transición, y no, no es así. Estamos viviendo los peores momentos institucionales, políticos, y pues no se ve bien que el gobierno esté jugando a la candela con esto, y eso afecta enormemente la credibilidad de las instituciones, la credibilidad de un país que necesita más independencia y más carácter. Por eso, mi llamado a estos personajes, por favor, guarden mesura. ¿Por qué no dialogan? ¿Por qué siéntense en una misma mesa? Dialoguemos, busquémosle soluciones a los problemas y no calviemos más a la gente. El señor Petro, y creo que voy a hacerlo yo, voy a hacerlo de una manera muy juiciosa, en redactarle una carta y decirle, venga, eso no está bien lo que usted acaba de hacer. Eso es atentar contra el Estado Social de Derecho, contra las leyes, contra la Constitución, de agitar a la gente. Eso no está bien. Eso es atentar contra la institucionalidad. Lo mismo el señor Barbosa. Usted en estos días que le quedan de fiscalía, haga una reflexión, piénselo, no le siga haciéndole más daño a las instituciones. Usted puede decir lo que se le dé la gana. Este es un país de democracia, pero hay que respetar la institucionalidad. Y los barras bravas de FECODE lo mismo. Piénsenlo. La mayoría no están de acuerdo con lo que quieren hacer, porque hay una mayoría que no quiere. Otros que de manera minoritaria lo hacen porque reciben la orden de ellos, porque reciben dinero, porque están compradas las conciencias. Pero bueno, es muy difícil dialogar, porque si Petro le molesta lo que pensamos de, de una Colombia completamente diferente a la que vemos, con una transformación seria, transparente, equitativa, que seamos muy distintos, pues es muy difícil que cambiemos. Yo la verdad no tengo esperanzas por este gobierno. Yo soy poco esperanzador. Me pueden decir que soy un tibio, un tal por cual, porque eso es lo que están acostumbrados ellos, a criticar a los que no son amigos de su proyecto. Y por esas razones prefiero no hablar más de este espinoso tema. Bueno, vamos a hablar más bien de fútbol y de otros temas, porque la verdad, esto de verdad genera solo indignación, solo genera molestia, y pues realmente no quiero seguirle metiéndole más polémicas al tema. En el fútbol colombiano, quiero decir que en los equipos de Bogotá, Santa Fe en las tres primeras fechas perdió un solo partido frente a Equidad, 1-0, y pues muy mal el portero Andrés Mosquera Marmolejo. Mañana será su partido frente al cuadro del Atlético Bucaramanga en la noche, y pues vamos a tener esta jornada profesional llena de mucho deporte y de mucha emoción. También les contamos que Millonarios también, pues, a trancas y a panochas, solamente ha tenido dos empates, una victoria solamente ante el Medellín y la derrota 2-0 frente al Deportes Tolima. Un equipo, pues así, jugando de una manera muy regulimbis, no va a llegar a ninguna parte en esa Copa Libertadores. Y algo que se demuestra es la falta de gestión por parte del señor Serpa y del mismo Méndez, hay que decirlo también en Santa Fe, de traer jugadores que le ayuden a potenciar el medio campo y la forma de jugar. Y bueno, se han presentado resultados inesperados. La victoria de Nacional frente a Águilas Doradas, 3-0, la victoria de Junior frente a Alianza de Valledupar 1-0, la victoria de la América frente a Patriotas. En fin, muchas cosas han pasado en estas primeras fechas del fútbol profesional colombiano. Y por supuesto, lo que ha pasado a nivel internacional es que el Real Madrid es el líder de la Liga Española. Apenas empató ayer 1-1 frente al Atlético de Madrid.
y por supuesto el Barcelona que también pues hace lo suyo, pero está muy por debajo del Girona y pues tendría que hacer muchos milagros para llevarse el grupo. Ahora, vamos a ver qué sucede porque toda esta semana vamos a tener mucho fútbol, mucho deporte y por eso pues vamos a estar hablando un poco más la próxima semana de otros temas relacionados al deporte y vamos a hablar un poco de historias porque es necesario contarlas. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar esta historia olvidada que les tenía pendiente. La pérdida de los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027. Un contexto histórico de cómo se llegó a este espinoso final y el por qué se fracasó en la forma de no hacer las cosas. Y esto tiene que ver con un nombre. La señora Astrid Rodríguez, la ministra del Deporte, una de las más incompetentes funcionarias que ha nombrado este presidente, el señor Petro, en el cargo. Si antes María Isabel Urrutia fue palo, hay que decirlo, gran medallista olímpica, pero muy mal gerente. Por eso la fiscalía la tiene con unos procesos de investigación gravísimas, de firmas de contratos y otras cosas. Pues vamos a tratar de contar un poco cómo fue esta historia detrás de esos Juegos Panamericanos. Y va a comenzar así. Se terminó la ilusión para Colombia de recuperar los Juegos Panamericanos 2027. Malas decisiones de dos gobiernos, una poca voluntad política por parte del actual y de tres ministros que no pudieron hacer nada por evitarlo. Esta es la pérdida más dolorosa de la historia. Creen muchos que la pérdida del Mundial de Colombia 86 fue peor. Esta pudo ser una de las peores en materia del deporte en nuestro país, los Juegos Panamericanos. Esta es la historia olvidada de la pérdida de los Juegos Panamericanos. Soy Raúl Sánchez Parada. Esto es Historias Olvidadas. Los Juegos Panamericanos que se iban a llevar a cabo en Barranquilla en 2027 iban a ser la oportunidad más linda del mundo para mostrarle al país y para mostrarle a la región Caribe la dimensión económica y la oportunidad de empleo que iba a generar estas justas deportivas para llevarle a Colombia una nueva cara, con una nueva imagen. Pues bien, en mayo del 2021, el entonces presidente de la República, Iván Duque, y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, decidieron llevarle una iniciativa de los Juegos Panamericanos a la ciudad. Hubo diferentes convenios que se hicieron en tiempos donde se tenía que organizar el tema de las justas. Pues bien, el entonces presidente Duque, junto con su ministro del Deporte de ese momento, Guillermo Herrera, organizaron de manera muy consensuada estas justas deportivas para darle dinamismo a la economía local y al tema de pobreza, porque recordemos que Barranquilla es una de las zonas o de las ciudades con más índices de pobreza en el país, donde no se ha visto pues el apoyo del Estado en algunas zonas, donde la escasez de empleo es terrible y pues la oportunidad era estas justas deportivas que iban a traer millones de deportistas en diferentes partes del mundo y por supuesto pues la oportunidad para enaltecer a nuestro país. Recordemos que hace más de 6 años Barranquilla fue sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la ciudad de Barranquilla en el 2018, donde Barranquilla se dinamizó con la construcción de escenarios deportivos, donde se hizo una gran labor a nivel deportivo, donde tuvimos una gran participación de nuestros deportistas y por supuesto la mirada de un país a nivel internacional. Esta era una oportunidad de oro para intensificar ese proceso deportivo, ese proceso que iba a llevarnos a la gloria. Pero desafortunadamente las malas decisiones obligaron a que esto pasara. Pues bien, la historia se remonta
de estos incumplimientos desde el gobierno del entonces presidente Iván Duque. Para ser claro, se habían firmado unos compromisos con Pan Sports, que era la empresa que estaba al servicio del deporte en nuestro país, que tenían que llegar a unos acuerdos de materia de pagos para pólizas, para la construcción de escenarios deportivos a nivel Barranquilla y de la costa Caribe, y pues desafortunadamente se dejaron avanzar los términos. Y en una columna que escribí, eh, manifesté siempre que estas denuncias ya se venían dando a conocer desde hace mucho tiempo. Y uno de los primeros en advertirlo fue el entonces senador Mauricio Gómez Amín, en el que manifestó de que había un contrato firmado con la empresa Pan Am Sports y que debía realizar un anticipo antes de finalizar ese año. Pero también hay que recordar que en ese momento Pan Am Sports le dijo a Colombia que tenía que pagar en agosto del 2022. Pues bien, Duque tenía mucho que ver en todo esto y no hicieron el pago respectivo. Todo esto empezó a volverse una bola de nieve y cuando un representante a la Cámara de Nombre, Víctor Salcedo, anticipó todo lo que se veía venir, el desastre de los Juegos Panamericanos. Además de todo esto, de estos incumplimientos que se empezaron a evidenciar en enero de este año y la retirada de estos juegos, fueron las declaraciones beligerantes de la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, quien pues dicen, porque esto hay que reconocerlo, le contó pues una fuente muy cercana a un congresista que por seguridad no voy a dar a conocer, dijo que esta funcionaria tenía toda la intención de girar la plata, pero que el señor ministro de Hacienda, un incompetente ministro de Hacienda como lo es Ricardo Bonilla, pues no hizo la tarea y el presidente tampoco. Es un gran error infantil y monumental. Y ahí quedó evidenciada la falta de colaboración entre los gobiernos de Duque y de Petro. Cuando se hizo el empalme entre estos dos gobiernos, habían unos acuerdos para pagar. Por este caso, hay que decirlo, han pasado de agache el señor Guillermo Herrera, ministro del Deporte de ese entonces, y al actual presidente de Camacol, María Isabel Urrutia, que también ha pasado por esta polémica, y ahora la actual ministra. De verdad, esto es una muestra de inoperancia. Y del mismo modo, hay unas declaraciones del presidente del Comité Olímpico Colombiano, el señor Ciro Solano, quien manifestó pues que en parte pues eh, los dos gobiernos incumplieron la promesa de hacer estos juegos. Y hay unas declaraciones que dio en enero en Caracol y las voy a citar textualmente. Después de tantos esfuerzos, de tantos años, la única vez que Colombia ha hecho unos Juegos Panamericanos fue en 1971 en Cali. Ya los jóvenes no se acuerdan de esos Juegos, pero nosotros nos acordamos mucho que dividió la historia de Cali en dos. Estamos consternados, muy tristes. Fue un daño muy grande para el deporte colombiano, para la imagen del país. Eso dijo el propio Ciro Solano. Y además de esto, también cuestionó la organización, que no solamente en temas económicos, humanísticos y valores. La verdad es que la actitud de Panespos era seria, decirle, o pagan o les quitamos los juegos. Y además la irresponsabilidad también, hay que decirlo, de el señor alcalde de Barranquilla de ese entonces, Jaime Pumarejo. ¿Cómo puede ser esto? Y además, miren lo que dice el doctor Solano en esta afirmación de la entrevista. Dice, esto se firmó el 31 de mayo de 2021. Estamos en el 24. Estos incumplimientos vienen desde el gobierno pasado. La cuota de 4 millones de dólares está estipulada en un programa de pago para el 30 de junio del 2022. Después, con la entrada del gobierno actual, se tuvieron 7 meses
en los que no hubo comunicación con Pan Am Sports, no hubo ninguna comunicación. Todos estos fueron los elementos para tenerlos en cuenta. Así lo dice el propio Ciro Solano. Ahora, si vemos que la anterior ministra no contestaba ni siquiera las llamadas y de manera cínica pues dice que no era así, que esto, que lo otro, en fin, ustedes pueden encontrar una entrevista que le hizo Germán Arango en el programa de las 8:30 de la noche en CMI, donde están las entrevistas. eh, Van a encontrar esas declaraciones ahí en la página www.canal1.com.co y ahí se meten en el programa Pregunta Yamil, en la sección de programas. Ahí encontrarán la entrevista de la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, dando unas explicaciones inocuas sobre este particular. Pero si uno revisa lo que sucedió con todo este episodio, uno revisa que también estas historias ya se venían cantando desde hace mucho rato. Esta historia no puede salir con semejante chorrazo de babas que intentaron hacer eh, estos personajes. Si uno mira las declaraciones de, de Petro diciendo que Pan Am Sport nos hizo una persecución y todo esto, la verdad es que no es así. Si uno revisa como tal las investigaciones, puede encontrarse uno con que Pan Am Sports no estaba tragando vidrio. Ellos estaban diciendo, ustedes están incumpliendo lo que firmamos. Ahora bien, si uno revisa estos cuestionamientos y uno se hace muchas preguntas, eh, realmente es increíble lo que pasa. Por un lado, los señores del pacto histórico, los congresistas más rancios, porque hay que decirles así, rancios como muchos los quieren llamar, María Fernanda Carrascal y el señor Jorge Alejandro Campo, a través de sus diferentes cuentas de X, estaban señalando que estos juegos eran de los Char. Ah, y aquí en este programa le hago la pregunta, señor Ocampo, ¿usted ha ido a un estadio? ¿Usted ha ido a un escenario deportivo? Para mí no ha ido a un estadio de fútbol. ¿O ha ido a un entrenamiento o algo así? Porque si quiere, pregúntele a un concejal aquí en Bogotá, que se llama Leandro Castellanos. Él fue arquero en diferentes clubes de Colombia. ¿Saben cómo es sufrir para jugar deporte profesional como lo es el fútbol? Entonces no venga aquí a dar clases de doble moral que no tiene. Entonces, pues al señor Ocampo le molesta que le haga una crítica severa y argumentada y sustentada y no conocer los estatutos del Comité Olímpico Internacional. Pues si uno revisa todos estos trinos, pues es más gobernista que, que el gobierno. Sí. Mientras tanto, pues hay que decir que la señora Carrascal, a través de su prepotencia y arrogancia, dice que el señor Pumbarejo se dejó quitar los juegos por falta de pago. Estamos de acuerdo que eso es verdad, pero hay que olvidar una parte, falta una parte. El señor Petro y el señor Duque tienen algo que ver en esta responsabilidad. En lugar de comportarse como personajes públicos haciendo debates de control político a los gobernantes y no lambonearlos, pues realmente es increíble que esto siga pasando. Ahora bien, lo, lo triste de todo esto es que a raíz de estas situaciones que sucedieron con el tema del fracaso de los Juegos Panamericanos, se ha convocado por parte del Senado de la República una citación a debate de moción de censura a la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez. Y revisando el trino del colega Ricardo Espina, director de noticias de Blue Radio, a quien le mando un gran respetuoso y calidoso saludo de locutor, pues le mando este trino que me parece interesante. Y lo voy a citar, dice,
Inminente la salida de Astrid Viviana Rodríguez del Ministerio del Deporte. Tras crisis del retiro de la sede de los Panamericanos a Barranquilla, Rodríguez se reunió con Petro en las últimas horas para expresarle su intención de dejar el puesto. De manera paralela, ya fue radicada la moción de censura en su contra en el Senado con 32 firmas. Vamos a ver las firmas en este preciso instante y aquí están. No lo voy a mencionar toda la carta, pero aquí aparece una parte que voy a leerles. De acuerdo con lo expuesto, solicitamos que se proceda a la moción de censura contra la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez Cortés, por asuntos relacionados con las funciones propias de su cargo y consecuente se cite la fecha y hora señalada por la mesa directiva de la corporación. Aquí aparecen los nombres de estos señores. Mauricio Gómez Amín, Efraín Cepeda Sarabia, que está en todo su derecho de opinar de lo que quiera, al fin y al cabo es barranquillero y no tiene nada que ver ni con los char, ni con el uno, ni con el otro. Así que tiene toda la autoridad moral de hablar de esto. David Luna, que le vamos a dedicarle un capítulo aparte. Antonio Sabaraín. También tenemos a Mauricio Giraldo, a Jorge Benedetti Martelo, a Alfredo de Luque Zuleta, Carlos Fernando Motoa Solarte, José Luis Pérez Oyuela, Carlos Abraham Jiménez, Oscar Barreto Quiroga, Didier Lobo Chinchilla. También está Paloma Valencia, Jonathan Pulido, el famoso JP, María Fernanda Cabal Molina, Jenny Rosso, Liliana Vitar, Daniel Pineda, Juan Pablo Gallo, Miguel Uribe, Germán Alcides Blanco, Juan Sami Meret. También tenemos a Esteban Quintero, Paola Holguín, Enrique Cabrales, José Vicente Carreño, Guido Echeverri Piedradita del Movimiento en Marcha, Nicolás Echeverri, Honorio Enríquez y Edgar Díaz Contreras. Pues bien, dicho y hecho, ¿no? Eso ya puede estar caminando y en las últimas semanas han habido muchas opiniones sobre el particular y algunas hay que destacarlas. Por ejemplo, las del el senador Ariel Ávila de la Alianza Verde, que no es de mis afectos. Ustedes saben mis críticas que tengo sobre Ariel y su forma de proceder a la hora de hablar de temas del asunto político, pero el viejo tiene toda la razón. Era una oportunidad de oro y como lo hemos dicho al comienzo de este programa, era la oportunidad de oro para consolidar a Barranquilla como una potencia mundial de la economía, de poder generarle empleo a familias pobres con este tema de los Juegos Panamericanos 2027. Y él se decía algo que en razón tendrá, porque la ministra sigue en el cargo. Como dice en varios medios de comunicación, eh, la carta ya está en mano en el escritorio del presidente de la República para aceptarle la renuncia. Lo cierto es que este tema va cada vez más caminando. Sin embargo, hay que ser uno crítico para entender los temas. Y voy a hablar de este caso de quién propone esta proposición, el señor Luna. El senador David Luna, quien hace unas buenas y otras no tanto, no tiene la autoridad moral para hablar de estos temas. Y lo voy a explicar de la manera mucho más sencilla. David Luna es de Cambio Radical, el partido de la Casa Char. ¿Sí? Entonces, él no tiene autoridad moral para hablar de este tema, ya que pues ese partido político estuvo en contra de las, estuvo, o mejor dicho, estuvo en el gobierno de Duque. Tenía al ministro de Deportes de ese entonces, el señor Herrera, y pues, ¿quién puede darse uno cuenta de que el señor Guillermo Herrera estaba ahí en ese bando? Entonces, quien hizo parte de toda esta historia también merece también una explicación. No es serio por parte tanto del señor Luna como del señor Motoa y otros más de estas lumbreras de ese partido dar clases de doble moral que no tienen. Pues hay que decirlo así. Así como hemos criticado al pacto histórico por su
autoridad moral, por su falta de ética y de respeto. Aquí también hay que criticar al partido Cambio Radical, porque ellos tampoco tienen autoridad moral para hablar de estos espinosos temas. Entonces, ¿para qué se ponen a dárselas de, de sabios para tratar de, de hacer un debate de moción de censura? Lo puede hacer cualquiera, puede hacerlo el Centro Democrático, que está en todo su derecho, o el Partido Conservador, o el Partido Liberal, pero Cambio Radical, ¿qué autoridad moral va a tener? No tiene ninguna autoridad moral para hablar de una moción de censura contra una ministra que lo ha hecho muy mal, hay que decirlo, lo ha hecho muy mal. Es más para proteger intereses personales, así de sencillo. Pero bueno, el tema, para seguir hablando más de lo que ha pasado con esta ministra del Deporte, eh, en varias columnas me expresé de cómo, pues, eh, en versiones periodísticas y de periodistas políticos, que el senador Gómez Amín estaba intentando convencer a varios liberales, pero al parecer lo dejaron muy mal parado. Algunos liberales no le van a comer esa idea de votar en contra de una ministra, al igual que algunos conservadores minoritarios también, y algunos de la U, pero como dice el viejo dicho, nada está escrito. Pero lo cierto es que con o sin moción de censura, pues, en caso de que esta señora renuncie, pues tendrá que asumir su responsabilidad política en materia de escenarios deportivos. Pero uno mirando, y aquí en la columna como lo manifesté, si en caso de que se llegue a ir la ministra Astrid Rodríguez, ¿quién va para ese cargo? Pues bien, se habla mucho de la señora Lina Barrera. Recordemos lo que fue mano derecha del entonces ministro Ernesto Lucena en el Ministerio del Deporte, y pues que ha conocido un poco sobre estos temas. Pues bien, no olvidemos que pues, carga el lastre cruel y maldito, y pues las herencias no se pueden heredar para nada. Es la esposa de un ex parlamentario de nombre Iván Díaz. Sabemos que Iván Díaz es el hermano de un señor que se llama el actual gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus. Y pues recordemos que este señor Díaz Mateus Iván fue condenado por la política en 2007. Y hay una pregunta que uno se tiene que hacerse y hacerle al señor director del Partido Conservador, el congresista Efraín Cepeda. ¿Qué sabe de esto? ¿Alguna opinión tiene? Porque es que eso sería increíble que le entregara el Ministerio del Deporte a ese partido, y lo cual sería impresentable desde todo punto de vista. Otra mirada, que si uno la mira desde el lado azul, miremosla por el lado verde. El Partido Verde también quiere postular a otras personas a ese cargo. Hablan por ahí de Jorge Iván Ospina, que podría ser la ficha por ahí de ellos para ponerlo ahí, pero sabemos que Jorge Iván Ospina tiene unos graves cuestionamientos de malos manejos administrativos, y la historia lo dice. En la feria de Cali eh, virtual fue cuestionado por ese tema de recursos y algunos asuntos relacionados con la plata en Cali, en su ciudad natal, cuando era alcalde de allá. Y el otro, pues hablan muy por ahí tras bambalinas de Antonio Sanguino, ex concejal de Bogotá, ex senador de la Alianza Verde, y también metido en graves problemas por un asunto con una universidad distrital en Bogotá. Pues se habla mucho, y también este señor fue criticado también con el tema de proteger a una señora que se llama en este momento la que fue directora de la UAEPS, que fue cuestionada por el tema de los cementerios en Bogotá el año pasado. Asimismo, y hay que mirarlo, pero esto es un rumor por ahí de barrio, el Partido Liberal también ha enviado sus hojas de vida a la Casa de Nariño para los que quieran postularse a ese cargo. Y el Partido de la U lo mismo, más allá de que uno
vea la posibilidad de que no hayan hecho un pronunciamiento, pero como ustedes saben, pues ellos reciben por debajo de cuerda los apoyos politiqueros. Pero puede haber otra alternativa de un deportista que es miembro del Comité Olímpico Colombiano, Helmut Bellingham, el medallista olímpico. Ese podría calar muy bien en el Ministerio del Deporte, pero pues por ahora no hay nada concreto. Pero lo cierto es que si uno revisa la historia de todo esto que pasó con los Juegos Panamericanos, pues deja mucho que pensar las decisiones que tomaron estos dos gobiernos para ver que no le cumplieron al país, no le cumplieron a Colombia la posibilidad de realizarlos en Barranquilla. Ahora, el señor Petro sale a decir unas estupideces que dice que esa plata de esos $800 se van a invertir para los juegos intercolegiados. Eso no tiene ningún de sentido, ¿no? Pues, y esta es la segunda vez que fracasamos en esto. No olvidemos que, y esto aquí lo hemos contado, Colombia le quitaron la sede del Mundial de México, del Mundial del 86, perdón, pero esto viene más allá. ¿Por qué? Porque es que en Colombia no existía, y en eso hay que eh, retornarlo a la historia, no existían empresas internacionales. Por ejemplo, McDonald's no existía en ese momento, no existía tampoco Nike, eh, todas estas KFC y todas esas empresas internacionales. Pues la FIFA dijo, qué pena, pero sin patrocinadores no podemos hacer el mundial. Y en ese entonces era una economía absolutamente proteccionista, que no permitía el ingreso de productos internacionales al país. Esa fue la historia de que Colombia no pudo llegar a hacer el Mundial de México, o el Mundial del 86, perdón por decir México, pero al final México terminó siendo el Mundial porque sí habían ese tipo de empresas y para que se pudieran ver las marcas y los sponsors en esos escenarios. Pero uno viendo todo esto, es, es ese tema. Pero también miremos el otro, el caso de la Copa América 2021, que se cae por el tema del estallido social que ocurrió en el año 2021, donde eso era entendible. No se podía jugar un torneo así en medio de una crisis de derechos humanos, de violaciones a, los, a las violaciones que habían en ese momento, a la violencia policial, pero sí ese gobierno de ese entonces sí propuso la Copa América Femenina, viendo que lo coherente era no hacerla. ¿Por qué? Porque éramos un país que teníamos el peor balance en materia de violaciones a los derechos humanos, en materia de violencia policial y de cosas que ocurrieron en medio de las protestas que se vieron en ese momento en contra de ese gobierno. Y pues como vieron que ya no había tantas protestas, pero realmente pues el país vivió un pánico bastante tremendo y la verdad es que fui uno de los pocos que dije no estar de acuerdo con esto porque, ¿por qué lo digo? Porque habían varios argumentos. Primero, era un país, y es una cifra que hizo de manera muy valiente los señores del DANE, que habían cerca de 21 millones de colombianos que no podían ni siquiera comer la tercera comida del día, tenían que acostarse a dormir con eso. Y eso era una cosa terrorífica. Y era por uno de esos argumentos que se podían invertir 22.000 millones de pesos que se podían invertir en otras cosas, a fortalecer los programas sociales, en hacer, eh, reestructurar el PAE, el Plan de Alimentación Escolar, o programas de apoyo a la, a la alimentación y todo esto, pues lo terminaron gastándolo para una Copa América que no se necesita. Y era más para tapar la mala imagen del gobierno de ese entonces. Es simplemente un recuerdo que vale la pena recordar. Soy Raúl Sánchez Parada. Esto fue Historias Olvidadas. Bueno, ¿cómo les parece?
Este portal, este programa va a ser publicado ahora más tarde en el Spotify y en Evox para que lo puedan escuchar y se puedan entretener un poco con este programa que les hice para todos ustedes. A las 2 de la tarde va a estar publicado el video en, en YouTube y lo pueden consumir las veces que quieran. Y pues les quiero recordar también, pues ya pasando a otros temas relacionados con el deporte, quiero recordarles cómo avanza esta es la tercera fecha más o menos. Sí, la tercera fecha del fútbol profesional de nuestro país, que continúa a partir de las 4 de la tarde con los juegos entre el Boyacá Chico y el Deportivo Pereira. A las 6:10, el Deportivo Pasto recibirá a Jaguares y a las 8:20 de la noche el Medellín, el Atanasio Girardot, recibirá al Deportivo Cali. Y mañana pues quedan dos partidos sueltos. A las 6:10 Once Caldas Equidad y a las 8:20 Santa Fe frente al Bucaramanga. Y este miércoles, ya esta es la quinta fecha, estamos jugando es la cuarta, o sea, uno ya no sabe ni en qué fecha estamos. Envigado Alianza el miércoles a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche, Millonarios América de Cali. Buen partido para verse. El jueves tendremos a las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde, perdón, Pereira Fortaleza, a las 8:10 Junior Pasto y a las 6:10, perdón, y a las 8:20 Patriotas Nacional. El viernes 9 tendremos Jaguares frente a Águilas Doradas y a las 8:20 Cali Boyacá Chicó. Y esa fecha termina el día sábado con los juegos La Equidad Tolima a las 4 de la tarde, Bucaramanga Once Caldas a las 6:10 y a las 8:20 de la noche tendremos el juego entre Medellín frente al Santa Fe. Y si quieren más, pues les voy a dar la fecha número 6. Y pues es a lo que saben uno que es uno, es entretenerse en estas cuestiones de la vida y del deporte. Pero bueno, sí, esta la revisamos acá. A ver, 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 a ver. Esta es la fecha número 6 del, del torneo profesional y tendremos ese domingo 11 de febrero Fortaleza Junior a las 4 de la tarde y un partidazo a las 6:10 Nacional Millonarios y a las 8:20 Alianza frente al Pereira. El 12 de febrero Deportivo Pasto frente a Envigado a las 8:10 y el martes 13 tendremos eh, Águilas frente a Equidad y a las 8:20 Santa Fe frente al Deportivo Cali. Y por supuesto tendremos Once Caldas Patriotas y Boyacá Chico Medellín, o sea, qué desorden de torneo. Aramillo hizo lo peor que pudo hacer un sancocho de torneo tremendo y uno ya no sabe en qué fecha estamos. Un campeonato totalmente desordenado, ya uno no sabe en qué fecha estamos en este preciso momento. Bueno, señores, muchísimas gracias por, por habernos acompañado en el día de hoy, por haber estado atendiendo el día de hoy, pues la importancia del tema, la importancia de los podcasts. No se les olvide que van a quedar publicados en Spotify, en Evox, para que se diviertan un poco con nosotros, para entender un poco la realidad del deporte en nuestro país. La próxima semana tendremos otra historia para contar y otras historias que podemos contarle a ustedes, porque Historias Olvidadas es un podcast para refrescar la memoria y quien no conoce su historia está condenado a repetir.